Déjeme saludar a dos maestros del periodismo juntos. Nos suman casi 100 años de experiencia. Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de este libro que nos va a presentar en pantalla, Ceci, Necropolítica y Narcogobierno, que presentó en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, acompañado del maestro Paco Cruz, y a quien saludamos con mucho respeto. Querido Pepe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, muy buenos días y saludo al auditorio. Pues estamos aquí a la orden como todos los martes. Gracias, Pepe. Déjame saludar también a Paco Cruz. Más de 47 años en el periodismo, imagínense, más de 47 de Paco, más de 50 de Pepe. Aquí en esta mesa de lujo de Sin Censura, el querido Paco Cruz, ya sabe, gran miembro de esta familia Sin Censura y autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, como García Luna, El Señor de la Muerte, como Tierra Narca, como La Guerra que nos ocultan. Todo nuestra admiración y nuestro respeto. Paco, buenos días, nuevamente te saludamos. Vicente, buenos días y nada más, fíjate, déjame decirte algo. Cuando yo era niño, Pepe ya era Pepe Reveles. Yo tengo el número 3 de la revista Proceso, donde en el que viene un reportaje de Pepe, para que tengas una idea. Así que Pepe Reveles ya era Pepe Reveles, y mi respeto siempre, mi admiración por Pepe Reveles, Vicente. Y bueno, Pepe ya lo sabe, y no te lo tengo que decir, Pepe ya lo sabe, así que siempre es un placer participar con él a donde sea, Vicente. Y Muchísimas Pepe ya gracias. Gracias. Oye, Pepe, dame tus impresiones de la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, que si el acordeón, que si no sé qué y que si no sé qué otra cosa, que si el boicot para no votar de la derecha, que si una farsa, dicen ahora, que si la dictadura ya empezó. Mi querido Pepe Reveles, hoy la presidenta dice también a planteamiento de Nancy Flores, como lo mencionábamos, no a la venganza, eh, pero creo que sí hay mucha tela de dónde cortar. Pepe Reveles, te escucho para iniciar tus impresiones. Sí, me parece a mí que no fue una jornada fácil, en la medida en que no había experiencia al respecto. La gente pues no estaba suficientemente entrenada para votar por aquellas personas a las que hubiese preferido de conocerlas, porque no todos los aspirantes a los puestos, a todos los puestos más allá del de la Suprema Corte, que sí se conocían más o menos por ser poquitos, pero a los de los otros tribunales y consejos electorales, etcétera, era muy difícil ubicar incluso en las boletas, ¿no? Hubo que estudiar, yo en lo personal me puse a estudiar para tratar de no fallar a la hora de la votación, porque tenía que saber el orden, la función, la lista de los aspirantes, apuntar en un acordeón, ahora sí, los números para colocarlos a la hora de poner la boleta, ¿no? No era un ejercicio simple, era un poquito complicado para gente que está acostumbrada nomás a ir a votar por un candidato o candidatos a la presidencia o a diputados o senadores, que son boletas muy sencillas, muy fáciles de llenar de los requisitos, pero aquí sí fueron muchas más. Total, te daban de 9 a 11 papeles que había que conocer, escudriñar y después tachar, no equivocarse, porque te ponían una pluma atómica y un bolígrafo que no podías borrar si te equivocabas, ¿no? En fin, pero lo más importante de todo es que, según las predicciones, fue a votar el número de gente que se esperaba que votara.
sea, no se esperaba una votación masiva porque no era así el pronóstico en la medida en que era la primera vez que se hacía en 200 años, la primera vez que se hacía una votación por el Poder Judicial, la primera vez que había tantas boletas, la, la falta de conocimiento, digamos, de muchos de los candidatos, porque son demasiados, por más que uno esté metido en la política y en la información, no alcanza a conocer a todo mundo. Imposible. Si conoces a los de la Suprema Corte, ya la hiciste y párale de contar, ¿no? Pero los demás son sumamente complicados y yo creo que fue en la medida de las circunstancias una votación, digamos, adecuada. Una votación que no fue tan pobre como esperaba la oposición, tan escasa la asistencia a las urnas como deseaban la derecha, ¿no? Y curiosamente, a mí me tocó votar en la Benito Juárez, donde se supone que quien domina es el Partido de Acción Nacional, y sin embargo la casilla estaba llena, o sea, llegaba la gente, se formaba y hacía su cola y entraba, ¿no? Y sí se llevaba unos 10, 15 minutos en cada persona que iba a votar. Pero digamos que el resultado de este ejercicio va a servir como experiencia, como antecedente para próximas elecciones del Poder Judicial, porque creo que no va a haber marcha atrás. No es que ya hubo esta votación y ahí se acabó, fue un ejercicio y nos vemos y jamás va a haber votación por el Poder Judicial. Eso no va a ocurrir. Y me da mucho gusto que habiendo, por supuesto, estado en los pronósticos de que iba a ganar la abogada de la corte, Lenia Batres, al final quedó en segundo lugar porque le ganó un oaxaqueño, un abogado mixteco con licenciatura y doctorado, el maestro Hugo Aguilar Ortiz, que por cierto le prometió a su electorado que no va a usar la toga. Él no va a usar esta vestimenta porque se los prometió a sus votantes, a sus compañeros mixtecos. Él habla esta lengua de los mixtecos y se ha dedicado durante mucho tiempo, durante 3 décadas por lo menos, a la defensa de los indígenas. Él estuvo, digamos, cerca del grupo asesor o vamos a decir Grupo Nacional Indígena en San Andrés Larraizar en 1996, asesorando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, con toda la seguridad del mundo, ya se puede decir que él va a sustituir a Norma Piña, porque la regla es que el que gane el primer lugar de las votaciones, y él lo lleva ganado con más del 5%, 5.2% de los sufragios, mientras que Leña no llegó al 5, llegó al 4.9, y ya hemos leído declaraciones por ahí donde dice que la justicia no se debe basar solamente en la simple aplicación de la ley, porque hay que ver el contexto, hay que entender a los pueblos indígenas, hay que comprenderlos, darles su lugar para poderlos atender. Y me parece que esta opción preferencial que tiene por sus compañeros indígenas lo va a hacer un buen ministro de la Suprema Corte, que con seguridad será el sustituto de Norma Piña. Entonces, creo que hay frutos buenos de esta votación. Creo que tal vez no todos los deseables, pero sirve de aprendizaje para la próxima vez que haya una elección del Poder Judicial. Así es, mi querido Paco. La presidenta dice no venganza, pero sí que se investigue lo que se tenga que investigar. Y bueno, empieza lo bueno a partir de muy pronto, en unas semanas, Paco.
Vicente, fíjate, no, yo digo que ya empezó lo bueno. Ya empezó lo bueno el domingo pasado. Era el único poder, el judicial, que se había resistido y en realidad se había convertido en un reducto de todo el neoliberalismo. Las cuentas de, por ejemplo, de Salinas Pliego, los empresarios que denunció el presidente en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo todavía el año pasado, dio algunas cuentas de empresarios que debían a cerca de 200,000 millones de pesos y era retraso solo de jueces o de magistrados. Y también recuerdo mucho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apenas hace unos días, ¿no? A la ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que como presidente del SAT le cobró a 3 grandes empresas, les cobró impuestos y recargos por la tardanza, y ahora quería regresarles esa lana a los mismos empresarios, ¿no? Entonces, estábamos ante un poder que hacía desde, desde que Ernesto Zedillo Ponce de León lo creó en 1995, se convirtió en un poder, bueno, ya siempre era, pero siempre estuvo muy por abajo, muy oscuro hasta Carlos Salinas de Gortari. Cuando llega Zedillo por temor a Carlos Salinas, a un golpe de Estado, fíjate, cuando llega Ernesto Zedillo, lo primero que hace es dar un golpe de Estado a la Suprema Corte la desaparece y crea una Suprema Corte tan anodina como la anterior, sometida al poder presidencial, pero claro, la diferencia es que antes estaba una corte en la medianía hasta Salinas, con Zedillo se convierte en una corte de príncipes multimillonarios, y eso hay que decirlo, que no tenían que rendirle cuentas a nadie, Vicente. Yo recuerdo mucho el caso de una vez de un ministro que que se apropió de una casa producto del narcotráfico, una residencia, cuando digo casa, la verdad es que me quedo corto, una residencia, y no la reportó, y al año siguiente la reportó en su declaración de bienes patrimoniales y quedó arreglada como si nada hubiera pasado, como si la hubiera comprado en 3, 4 millones de dólares. Entonces, lo que pasó el domingo para mí es un golpe a todo ese poder mafioso que se encarga todavía porque va a estar en funciones hasta el último día de agosto, hay que decirlo. Hasta el último día de agosto va a estar en funciones, por más que el informe último de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, sea por ahí de mediados de mes, no, van a estar en funciones hasta el último día de agosto, y pueden hacer lo que sea hasta entonces. Pero en calidad de mientras, mira, este es un golpe fuerte, es un golpe sólido a la corrupción, es un golpe sólido al costumbrismo, al costumbrismo de la corrupción, y además llega por primera vez a la Corte en tiempos modernos, porque podemos ir hasta Juárez y ahí es otra cosa, pero en tiempos modernos va a llegar una persona de origen indígena o de las razas originarias de este país, un mixteco, oaxaqueño, que conoce muy bien los problemas de este país, no por su cercanía con López Obrador, esa es otra cosa, ¿no? Los conoce porque fue, por ejemplo, me acuerdo en el problema zapatista, él estuvo allí, ha sido representante de grupos indígenas que tanta justicia necesitan en este país. Así que es un cambio, y yo digo nada más con cuidado porque todavía nos faltan 80 y tantos días para este cambio, Vicente, pero va a llegar a una nueva Suprema Corte de la que ciertamente tenemos que estar vigilantes, Vicente. Tenemos que estar vigilantes, ¿por qué? Pues porque ya tenemos la experiencia, ¿no? Es decir, no es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco, hay que estar vigilantes, no del ministro presidente o futuro ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, no, tenemos que estar vigilantes de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados. Esta va a ser la nueva corte, mira, aparecen allí sus salarios, pero bueno, va a haber una rebaja sustancial en los salarios también, pero hay que estar vigilantes de sus decisiones, de su actuar, de todo. Para eso vamos a tener un nuevo órgano jurisdiccional que se va a encargar de vigilar el accionar de los ministros, no, fíjate, hay que decirlo, de los ministros no, pero jueces y magistrados sí, pero nosotros podemos estar vigilantes de eso. Pero bueno,
en todo esto, a partir del 1 de septiembre vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a tener a la que podemos cuestionar. Antes veíamos a la Corte como algo muy arriba, Vicente, era imposible llegar a ella, era imposible. De hecho, tengo entendido que el futuro, si no pasa ninguna desgracia, que no va a pasar entre hoy y mañana, al término del conteo de los votos, el futuro nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años, la siguiente es Lenia Batres, no va a usar toga, sí, no va a usar toga, pero déjame ver aquí, me están avisando algo, pero bueno, finalmente, Vicente y Pepe, la verdad es que estamos ante un proceso de gran cambio, ante un proceso que va a meter a este país, mira, no, me están avisando, yo pensé que era el salario, no, es el conteo de votos, aunque de pronto me pareció que era el salario de los ministros, de los futuros nuevos ministros, no, es el conteo de las votaciones, pero claramente yo digo que difícilmente va a cambiar. Me alegra que una persona de origen mixteco, yo te he platicado, pues mi abuela materna fue mixteco zapoteca 100%, 100%, la mezcla vino con mi papá Vicente, pero me alegra mucho porque además espero que verdaderamente le ponga atención a todos los grupos originarios de este país y no solo él, todos los ministros, pero bueno, Vicente, empieza el cambio y empieza para mí, yo ya estoy en cuenta regresiva desde el domingo, Vicente, lo que pasó para atrás, la presidenta tiene razón, si hay algo pues ya se encontrará, pero ahora hay que ver para adelante y con una nueva composición de una corte que hoy se tiene que terminar el conteo de los votos, ¿no? Ya estaban en 86, 87%, el restante 10% perdón, tengo la certeza que no va a cambiar nada, que Lenia Batres a Guadarrama va a ser la siguiente, va a tener que esperar 2 años, pero mientras, ya tenemos, ya tenemos casi una corte y seguramente hoy lo vamos a conocer por la noche, Vicente y Pepe. Así es, estoy viendo este caso, porque no lo hemos platicado, Pepe, Paco, del Minilic, comprometida la fuente de algunos periodistas que entrevistaron a este personaje, señalado, por cierto, de haber ordenado el asesinato de Javier Valdés, el periodista Javier Valdés, allá en Culiacán. El Minilic se ha declarado culpable de traficar con fentanilo, estaba en libertad condicional y ha sido nuevamente arrestado. Ay, jole, y es que se complica la cosa porque veo que la viuda de Javier Valdés está pidiendo que lo regresen a México, que lo deporten a México, que lo extraditen a México para que se le siga el proceso por haber ordenado el asesinato de su esposo, insisto, Javier Valdés, en mayo de 2017. Y no sé si estén las condiciones dadas para que se haga justicia todavía en nuestro país, pero vaya que si este caso ha levantado polvo, porque insisto, el Minilic se convirtió en fuente de información para algunos periodistas que hasta cacareaban que lo habían entrevistado, Pepe, y ahora pues está nuevamente, permíteme la expresión, ensartado con una declaración de culpabilidad por haber traficado con fentanilo, Pepe Rebeles. Sí, fíjate que este individuo de 37 años, Damaso López Serrano, apodado el Minilic, parece que piensa unas cosas y otras no las medita suficientemente, como el hecho de haber traficado con fentanilo una vez que estaba libre de los primeros cargos, porque él se acusó, él aceptó la responsabilidad de traficar cocaína, heroína, metanfetaminas a los Estados Unidos cuando se entregó voluntariamente por primera vez en 2017, en julio de 2017. Por cierto, 2 meses después
de que había ordenado el asesinato de Javier Valdés. Y esto implica que parte de los motivos de su salida de México no era nada más entregarse a la autoridad estadounidense, con eso ayudar a su padre, Dámaso López Núñez, que estaba en prisión ya, condenado a cadena perpetua, sino también evitar la persecución de las autoridades mexicanas por la autoría intelectual del asesinato de Javier Valdés, que había ocurrido en mayo. Entonces estamos hablando de otro motivo por el cual se fue. Este hombre ahora se dio a conocer esta, digamos, aceptación de culpabilidad, que de hecho se había dado en diciembre, pero se mantuvo en reserva hasta estos días últimos, la semana pasada, cuando el distrito este de Virginia lo acusa y él acepta ser culpable de conspiración para distribuir fentanilo en Estados Unidos. Se habla de 4 kilogramos, pero así son las acusaciones en las cortes de Estados Unidos. Es a partir de 4 kilogramos, pero pueden ser toneladas, ¿no? Porque leí por ahí un comentario, pues 4 kilos no es nada. No, es una medida que ponen los jueces, las cortes, para decir de ahí en adelante se considera que es un desgraciado traficante inagotable, ¿no? Bueno, traficó fentanilo, curiosamente, en Fairfax, en el distrito este de Virginia, fue acusado por el FBI porque estaba en libertad bajo caución, estaba en libertad condicional después de haber estado 5 o 6 años preso, después de que se entregó, y curiosamente lo estuvieron espiando tienen grabaciones, tienen fotografías, tienen videos y sobre todo tienen intercepciones telefónicas, testimonios de otras personas para decir que no hay ninguna equivocación, que están yendo sobre un distribuidor de fentanilo de los más importantes de los Estados Unidos. Por supuesto no le dan la posibilidad de salir en libertad condicional otra vez, porque según la jueza Lindsay Bala, ella dice que hay un alto riesgo de fuga, ¿no? Y por tanto que se vaya, que se les vaya no solo de las manos, sino del país o de la ciudad, y entonces no le van a dar esa oportunidad, ¿no? Decíamos que es el asesino intelectual del periodista Javier Valdés, asesinado en mayo de 2017, y la esposa, Griselda Triana, ha dicho que hay muchas promesas de la Fiscalía Mexicana para pedir en extradición otra vez al Minilic, pero que se comporta muy, pues, conforme, sumisa la Fiscalía, porque deja que en Estados Unidos sigan exprimiendo al Minilic. A sus 37 años es un hombre que todavía puede dar muchísima información, porque él y su padre conocían los movimientos del cártel de Sinaloa. Su padre fue acusado de repartirse el dinero con los 4 chapitos y en su momento con el Chapo en los Estados Unidos, porque él describió incluso la ruta de Centroamérica en donde se traficaba cocaína con un barco llamado Polar, que fue capturado con 6 toneladas de esta droga, y pues él se beneficiaba de esto como se beneficiaban los hijos y el propio Chapo antes de ser encarcelado. También Dámaso ha sido testigo en el caso del Chapo, ha testificado en contra de su amigo, colaborador, compadre, ¿no? Y tanto Dámaso López Núñez como Dámaso López Serrano son personajes clave para conocer el funcionamiento
del cártel de Sinaloa. Es decir, el Minilic se suma a las declaraciones y revelaciones que podrá hacer Ovidio Guzmán y en su momento su hermano Joaquín Guzmán López, porque pues ya recibieron el beneficio incluso de llevarse a la familia a los Estados Unidos, en donde les van a dar refugio y las van a dejar vivir, yo creo, de por vida, y ellos van a testificar de manera que no pueden evitar, es decir, firman un acuerdo y lo que le pregunte la autoridad lo tienen que responder con verdad, o sea, con detector de mentiras y todo, ¿no? Entonces, creo que va a entrar en ese círculo también el Minilic Damaso López Serrano, y eso, pues, yo creo pondrá a mucha gente a temblar, porque estamos hablando no solo de los compañeros traficantes, él puede delatar el modus operandi de los chapitos que todavía están, los hermanos Iván Archibaldo y los Guzmán Salazar, porque los otros dos están en prisión, pero él puede ayudar también a describir las actividades del propio Mayo Zambada, las de su padre, Damaso López Núñez, en fin, es un personaje que no es cualquier cosa, es un hombre que va a poder dar muchísima información, pero además que está dispuesto a darla, porque para declararse culpable hay que firmar un acuerdo de colaboración, un acuerdo de colaboración que te obliga a decir las cosas, no que te deja ad libitum a ver si se te ocurre decirlas o no, o responder una cosa que no es, o mentir. No puedes mentir después de que firmaste una declaración de culpabilidad ante una corte de los Estados Unidos. Entonces, las cosas se van a poner fuertes en Estados Unidos, y más con el agregado del Minilic, que se suma pues a lo que ya se veía venir de culpabilidad de Ovidio en julio, y seguramente a la de Joaquín Guzmán López. Entonces, va a cambiar totalmente el mapa del narcotráfico en México, en Sinaloa particularmente. ¿Cómo ves, mi querido Paco, este caso del Minilic del que nos ha hablado también ya Pepe Rebeles? ¿Qué opinas? No, Vicente, mira, es que sí, es una persona clave porque además su papá, su papá, Damaso López, también era parte clave del cártel de Sinaloa, conoce bien cómo operan los chapitos, conoce bien cómo opera el hermano del Chapo Guzmán, el Guano Guzmán, es decir, conoce Damaso López Serrano, el Minilic, conoce las entrañas del cártel de Sinaloa, las conoce bien, pero además, mira, ahora tiene un doble atractivo su caso para Estados Unidos. Él ya había negociado con Estados Unidos, lo liberan, se queda en Estados Unidos, claro, para servir a la justicia de Estados Unidos, pero les miente y mantiene sus contactos para traficar, pero ahora fentanilo, y lo descubren en esta segunda ocasión, así que se le acaba la libertad y ahora tiene que andar con pinzas o con pies de plomo, como dicen en mi pueblo, tiene que andar con pies de plomo y verdaderamente tiene que darle a los fiscales de Estados Unidos lo que requieren. Ya no lo están acusando de traficar cocaína, heroína, marihuana, ¿no? Lo están acusando y se ha declarado culpable, además de conspirar para distribuir fentanilo. Puede ser 1 gramo, 2 o 400, o pueden ser 1000 kilos. Ya la acusación por distribuir fentanilo en Estados Unidos es gravísima. Es en este momento quizá la acusación más grave que hay sobre el tráfico de drogas. Así que conoce todos los secretos del cártel de Sinaloa, conoce cómo negociaba su papá, cómo negoció él con los chapitos, sobre todo los dos que quedan libres. Así que va a tener que andarse con plomo. Y sí, Pepe tiene razón en muchas, pero mira, quiero subrayarlo en esta. El mapa del narcotráfico en México, y en especial el que sale a partir del cártel de Sinaloa, va a cambiar.
va a cambiar porque el Dámaso López Serrano, el Minilic, conoce prácticamente a todos. Los conoce, sabe quiénes son, sabe a dónde están. Es el mismo caso del hijo del Chapo Guzmán, de los dos hijos del Chapo Guzmán que ahora están allá también en Estados Unidos. Es el mismo, conocen a todos los contactos, saben cómo operaban, saben quiénes eran los distribuidores, conocen a las pandillas de Estados Unidos porque negociaban con ellas. Así que necesariamente el caso de Dámaso López Serrano, lo mismo que Dámaso López, su papá, va a cambiar mucho el mapa del narcotráfico, Vicente. Lo va a cambiar, no sé si para bien o para mal, pero yo espero siempre que para bien, y en este caso para los narcos. Así que Dámaso López Serrano, el Minilic, es una pieza clave porque a partir de su papá, a partir de su trabajo mismo, conoce a todos los chapitos, conoce al hermano del Chapo Guzmán, así que va a cambiar, y lo que podemos esperar es que Estados Unidos tenga muchos de esos secretos, si bien es cierto que hay que advertirlo, también aquí, Vicente, también están trabajando ya en eso, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ejército, la Marina, y yo digo, el que dé el primer golpe sobre los dos chapitos restantes y el hermano del Chapo Guzmán, el que dé el primer golpe, o Estados Unidos y México, porque es como una especie de carrera, es el que va a ser fundamental para la disolución del cártel de Sinaloa como lo conocemos en este momento, Vicente y Pepe. A ver, déjenme hacerle una pregunta a ambos. Tú tienes más de 50 años en el periodismo, tú vas para 50 años, Paco, Pepe, tú llevas más de 50. Esto, por lo que votamos ayer y como votamos, perdón, el domingo, para transformar el Poder Judicial, ¿nos va a dar en algún momento a corto plazo, a mediano plazo, o será a largo plazo, la justicia para que no se tenga que ir a Estados Unidos a hacer justicia? No sé, parece trabalenguas, pero a ver, ahí va. En estos momentos, por ejemplo, cuando cubrimos el juicio a Genaro García Luna, yo decía que no lo manden a México porque nos lo dejan libre, ¿no? Con el Poder Judicial podrido. No se podría aspirar a hacer justicia en un caso de alto perfil, de alto nivel, como el de Genaro García Luna. Con este nuevo Poder Judicial, ¿ya podemos aspirar a eso? Lo pregunto porque, miren, en Estados Unidos está el Chapo, está los hijos del Chapo, está García Luna, y para allá tendrían que ir en caso de ser arrestado el Mencho, el Mayo Zambada está allá. En algún momento podríamos pensar en la justicia, también por cierto, con la reforma a las fiscalías, que también ha dicho la presidenta que es necesaria. Podríamos aspirar a esa justicia, a ese sistema de justicia, de procuración e impartición de justicia que se merece nuestro país. Pepe, no sé si lo hice muy rebuscado, muy complicado, pero pienso, ¿no? Pienso que puede servirnos para avanzar en las reflexiones de lo que se tenía, de lo que se tiene, de lo que se aspira y de lo que falta todavía por hacer, Pepe Rebeles. Sí, tienes razón, Vicente, en el sentido de que el gobierno de México, históricamente, digamos, durante décadas, ha renunciado a su derecho y a su obligación de juzgar a los grandes capos en su propio país. Y es por eso que tú haces el recuento de que pues allá está el Chapo, allá está García Luna, allá está varios narcotraficantes famosos, los que se acaban de ir, Rafael Caro Quintero, etcétera, etcétera, porque México simplemente no tiene el interés principal de retener a estos traficantes o a estos delincuentes, digamos, con o sin uniforme,
que cometen delitos en México, porque se le hace más fácil deshacerse de estas bombas de tiempo y simplemente esperar a ver qué resultados hay en los Estados Unidos. Ahora mismo está ocurriendo un ejemplo de esto, ¿no? Después de que Genaro García Luna ya está condenado a 58 años de prisión, es decir, se va a pasar toda la vida en prisión. No, es como una cadena perpetua, ¿no? Por su edad. Resulta que los Estados Unidos están negociando con sus socios, los Weinberg, y con otros lavadores de dinero, de los dineros de García Luna, de las empresas de García Luna, están negociando para que ellos, digamos que tengan tratos y dialoguen con las autoridades de Estados Unidos para ellos librar la cárcel y dejar que García Luna cargue con todo lo que tiene que cargar y que no se le ha sumado a su proceso por el cual fue condenado a los 58 años de prisión, porque estamos hablando del proceso que se lleva a cabo en Miami, en donde empezó México a reclamar una fortuna que habría sido de 640 millones de dólares de Genaro García Luna, con estos socios que estoy mencionando, Weinberg y otros, que se habrían aliado con él en empresas fantasma, en lavado de dinero, digamos, en rutas libres para depositar en bancos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento, cuando ya García Luna está condenado por el otro juicio, que tiene que ver más con el caso criminal de haber encubierto al cártel de Sinaloa durante 2 décadas por lo menos, ahora están hablando de los dineros que muy posiblemente vayan a tener que regresar García Luna y su esposa Cristina Pereira, porque ella está en el ajo, ella está mencionada incluso en los documentos oficiales de lavado de dinero, de esconder fortunas en paraísos fiscales, y en algún momento van a tener que responder por eso también en Estados Unidos, nada más que en la Corte de Miami, no en Nueva York. Y eso está pendiente, como que se nos olvida que García Luna todavía es sujeto de juicio por cuestiones económicas, pero ya sus socios están negociando con Estados Unidos. Bueno, entonces en México ni a uno ni a otro se les vincó ninguna responsabilidad. Genaro García Luna no tenía ninguna acusación formal en México que no sea la más reciente, que tiene que ver con economía, y que es la unidad de inteligencia financiera del gobierno, el ejecutivo, el que promovió esta acusación. Pero en cuanto a la cobertura del narco y participación en una organización internacional de tráfico de drogas, tráfico mismo de drogas, engañar a la autoridad de los Estados Unidos, etcétera, al decir, al pedir su ciudadanía y decir frente a las autoridades que él no tenía ningún delito, pues él se convirtió en un delincuente, pero de corte penal, y acá estamos hablando de corte económico. De todas maneras, México, repito, no había iniciado un juicio por ninguno de los dos, ni por lo económico, ni por lo penal. Entonces, yo espero que ahora con una corte más ad hoc, con unos magistrados, colegios de magistrados, con jueces más cercanos, vamos a decir, a la gente, pueda haber pues esa intervención en casos muy específicos de personas que podrían ir a los Estados Unidos, ¿no? No sé si a la larga, dentro de unos años, podamos quedarnos con algunos capos y decir, pues nosotros los juzgamos, tenemos la capacidad para hacerlo, pero hasta ahora no ha ocurrido. Entonces, tan no ha ocurrido que México, por ejemplo,
acaba de mandar, no hace mucho, menos de un par de meses, a 29 delincuentes muy peligrosos, y lo que hizo fue entregarlos, no los extraditó, no aplicó la ley de extradición, simplemente los depositó en Estados Unidos para que los juzgue Estados Unidos sin pasar por el tratado de extradición. Entonces, todas estas cosas pueden irse reformando conforme transcurre el tiempo y se consolide un nuevo poder judicial electo por la gente. Eso es lo que esperamos. Buen punto, buenos puntos, mi querido Pepe Rebeles. Paco Cruz, ¿con qué vamos a cerrar esta mesa de seguridad? Espero que ya pronto se incorpore nuevamente el abogado César Gutiérrez Priego a nuestra mesa. Le mandamos un saludo. ¿Con qué cierras tú, Paco? Vicente, sí, primero un abrazo a César, un abrazo, pues ya platicaremos luego, pero mira, el narcotráfico como lo conocemos ahora difícilmente va a terminar. Eso es claro, mientras en Estados Unidos haya adictos y sea un negocio que deje dólares, habrá narcotráfico. Las drogas van a llegar de cualquier lado, pero van a llegar de México. Pero lo interesante es que en la forma que está combatiendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este delito de no solo narcotráfico, crimen organizado, va a haber una redefinición. Ciertamente se nota más el combate en este momento al cártel de Sinaloa, pero también ha habido golpes fuertes al cártel de Jalisco Nueva Generación, a los otros cárteles, aunque hay, por ejemplo, en el gobierno de Norma Lucía Piña Hernández, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han liberado capos al por mayor como 70, como 75 para ser preciso, 75 capos de nivel, hablo de nivel, pero ha habido golpes en este gobierno. Una vez que termine su trabajo totalmente y se cierre la Suprema Corte como la conocemos ahora, a partir del 1 de septiembre próximo, yo espero, no va a ser rápido, no va a ser fácil, pero que haya cambios sustanciales en el narcotráfico como lo conocemos en este país, como pasó en Colombia. Como pasó en Colombia, va a haber una redefinición de cárteles menos poderosos, y eventualmente las autoridades van a tomar cierto control, no todo, porque es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero va a cambiar todo, y está sujeto mucho al cierre de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente, a la que le quedan 88 días, por cierto, y a partir de la nueva Corte vamos a ver otra cosa, porque ya no va a ser tan fácil que se liberen. Yo recuerdo en el gobierno del presidente López Obrador, por lo menos 255 narcos en serio, fueron liberados. Ahora llevamos más de 75 por lo menos. Entonces va a haber cambios, pero a partir de qué? Del próximo 1 de septiembre. ¿Van a ser lentos? Sí, pero yo dudo que vayan a liberar a tantos capos como lo hicieron en los últimos años, como lo hizo en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además estaba sujeta a intereses políticos, a corrupción interna, nepotismo, todos. Así que no van a ser rápidos los cambios, Vicente, pero yo sí espero que a partir del próximo 1 de septiembre tengamos otra visión y tengamos otro trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en general, con un nuevo organismo que puede castigar y que va a vigilar la actuación de los jueces y de los magistrados, de los ministros, no, Vicente, hay que aclararlo, ¿sí? El nuevo organismo que va a suplir al Consejo de la Judicatura Federal no va a tener las atribuciones para castigar a los ministros, sería una barbaridad, pero sí a jueces y a magistrados, y eso va a representar un gran cambio en este país. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, ahí estoy al pendiente por cualquier cosa ahí. Pepe, un saludote y un abrazo también. Gracias, mi querido Paco, mi querido Pepe. Si bien es cierto, tú sigues sin redes sociales, sin entrarle a la selva, nos da mucho gusto que estés aquí en este espacio libre como el viento todos los martes. Y te mando un abrazo, maestro Pepe Rebeles. Gracias.
Te lo retribuyo con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, Pepe, gracias, Paco, Hola, y gracias a los maestros que forman parte de estas mesas. En aproximadamente 13 minutos inicia Toño en su canal con Toño Ruiz, también ya está listo, porque ya también se deja la víbora chillando. Querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Vicente, te saludo con mucho gusto a ti, a la querida doña Ceci y al queridísimo público consentidor de Sin Censura.